Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Iniciamos las Sagradas Escrituras que corresponden con hoy, martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que habían dispersado en la persecución provocada por lo que Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra, más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar a ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 86, dice lo siguiente: alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, o dos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, es muy bonito las Sagradas Escrituras de hoy, muy profundas, que podemos dar mucha reflexión sobre ellas. En la primera lectura, que no he dicho porque ustedes me piden en sus comentarios que ponga el capítulo y los versículos. En la primera lectura no se los he dicho. La primera lectura hace la referencia al capítulo 11, versículos del 19 al 26, para que ustedes lo busquen
y lo puedan mirar y comprobar y revisar. Que todo lo que se dice aquí está en las Sagradas Escrituras, está y se revisa y lo que marca la Santa Iglesia Católica. Vamos a leer la carta que nos manda nuestro hermano claretiano Edgardo Guzmán. Buenos días, hermano, gracias a todos. Vamos allá, hermano, vamos a leer tu comentario sobre la reflexión que hemos leído hoy, sobre las escrituras que hemos leído hoy. Queridos amigos y amigas, dice nuestro hermano, en el texto de los Hechos de los Apóstoles de hoy encontramos esta afirmación sugerente. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es interesante bien por la forma como nos presentan una comunidad cristiana que por su estilo de vida ha sido capaz de dar a conocer que pertenece a Cristo, o bien porque esta pertenencia transparente se realiza también por la presencia y la obra de Bernabé y Saulo. ¿Cómo sería la vida de esta comunidad? ¿Cómo debió de ser la presencia y la misión de Bernabé y Saulo? No cuestionamos, no por una simple curiosidad, sino porque anhelamos reavivar también hoy esa fuerte experiencia de los cristianos de Antioquía, ser reconocidos por el mundo como cristianos, tener esos pastores capaces de generar ese amor apasionado por el Señor y dar la vida por una comunidad cristiana así de fervorosa. El diálogo entre Jesús y los judíos en el texto del Evangelio, capítulo 10, versículos del 22 al 30, tiene un tono particular. Los judíos le piden a Jesús que diga con claridad si es o no el Mesías. Jesús responde diciendo que ellos no creen porque no escuchan su voz. No escuchan su voz, sin embargo, se dan un diálogo muy intenso y cerrado entre Jesús y los judíos. ¿Qué significan las palabras de Jesús? Los judíos escuchan, pero no son capaces de acoger el mensaje de Jesús. Su corazón está cerrado por los prejuicios que les imposibilitan una comprensión auténtica de su mensaje. Esto no les permite llegar a la fe y al conocimiento del misterio de Jesús. Esto que vale para los judíos tiene también validez para nosotros. Hoy, nuestra fe y la comprensión del Evangelio de Jesús crece en la medida que lo escuchamos con sinceridad y con toda apertura del corazón de sus palabras. Nos podemos cuestionar si esto se realiza en nosotros, si escuchamos con atención, prontitud, disponibilidad, si nos dejamos cuestionar por la voz de Jesús. También hoy tenemos el riesgo de ser parte de ese grupo hostil a Jesús, incapaces de ponernos en sintonía con su palabra. Gracias, hermano, por tu bonita reflexión, pero queda mucho que añadir. Vamos allá. En la primera carta de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26, muy bien, como dices, hermano, lo que provocada, dice que los que habían dispersado en la persecución provocada por los que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Solo se dedicaron a predicarla al pueblo judío, no al resto. Es cuando después, pero algunos naturales de Chipre y Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos. Ahí digamos, vamos a abarcar a otros pueblos.
Cuando el Señor nos dice ir por el mundo, predicar el Evangelio, predicar la palabra, no hablaba solo al pueblo judío, sino a todos. A todos. Y dice, se pusieron a hablar a los griegos, anunciando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Con la mano del Señor estaban con ellos un gran número que creyó y se convirtió. Cuando tú evangelizas y vas creyendo y dices, coño, pues puede ser, voy a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, pedirle al Espíritu Santo que me acompañe, pedirle al Espíritu Santo que me ilumine el camino, a ver si lo que estoy escuchando en este vídeo que ustedes están viendo, en cualquier otra persona, sacerdotes, el Papa, obispos, cardenales, que hablan, si llega esa llama a mi alma y hace brillar el espíritu que habita en mí y me hace despertar de este letargo, y podemos decir, hoy pues estaba por el camino equivocado y voy a coger el camino. Y muchos se convirtieron. Y es que nos piden hoy en día que sigue saliendo por el mundo evangelizando, sigue saliendo por el mundo dando mi palabra, sigue saliendo por el mundo dando mi amor al mundo. Y así, cuanto mayor número de almas lleguen a mí, mayor será la gloria de Dios, porque mayor número de almas se salvarán, tendrán vida eterna. Sigue diciendo aquí las Sagradas Escrituras, en la primera lectura dice, llegó la noticia a los oídos de la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén, los apóstoles que estaban en Jerusalén, estaba Pedro todavía, se dan cuenta, digo, oye, ¿qué pasa ahí? Vamos, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, al ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y asustaba y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, unidos al Señor. Tenemos en cuenta que en el domingo pasado se hablaba de que nuestro Señor es la piedra angular. Entonces, estar unidos al Señor, estamos unidos a esa piedra angular que nos mantiene la estructura de la iglesia unida, firme en los cimientos que son el primer Papa, Pedro. Es importante siempre eso. Sigue diciendo, todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, que es Pablo. Saulo, cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia, instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Los seguidores de Cristo, cristianos. Por eso nos llaman cristianos, porque hemos aceptado al Señor y lo seguimos. Eso es lo que debemos sentirnos siempre. Cristianos, con mucho orgullo, con mucho amor, con mucha alegría y espíritu de sacrificio y de servicio a todos los demás. Y darles a entender que nosotros no somos más ni menos. Estamos aquí para cumplir la misión del Señor, que es evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo. Debemos ser así siempre. En el Salmo de hoy ya nos lo dice, alabad al Señor todas las naciones. Una vez que evangelizas, todas las naciones de todo el mundo
todos los cristianos de todo el mundo, eleven sus manos al Señor. Alabad al Señor todas las naciones, de todos los pueblos. Somos cristianos, los cristianos estamos en todas las partes, en todo el mundo. Y cuando elevamos las manos al cielo, en el sagrario, en la iglesia, orando, rezando, estamos alabando en todas las partes del mundo al Señor. Eso es importante y muy importante para el Señor, incluso para nosotros. En la lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30, como dice nuestro hermano antes, dice, la fiesta, dice, se celebra en Jerusalén la fiesta de dedicación del templo, era invierno. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener suspenso? Tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y no lo escucharon. Os lo he dicho y no creéis. Y mis obras lo creen. Y mis obras están, yo hago las obras en nombre de mi Padre y esas dan testimonio de mí, pero aún siguen sin creer. Yo he visto, me he pasado también incluso a mí, que yo le digo a una persona, me dice, mire una oración, o me piden una oración, yo le mando una oración con todo el amor y todo el cariño que me sale dentro de mi corazón. Le pido, récela con todo el alma, con todo su amor, récela con todo el cariño, que le salga de dentro lo máximo que pueda encontrar. Y todo se cumplirá, porque el Señor escucha la palabra de aquella oración que se dice con toda la fe y con todo el amor. Y al día siguiente me vuelven a preguntar, mire, sigue igual. Y dice, no, mire, déjele las cosas, los tiempos de Dios son diferentes que los nuestros. Siga orando, siga orando, siga orando. Y esas personas quieren como una magia, que ahora ya, pues, y ya se hace, ya está magia. No. Los milagros de Dios se hacen despacio, se hacen al día a día. Esos son los mejores milagros que pueden encontrar. Puede haber los milagros eucarísticos, cualquier, esos son, digamos, presentaciones del milagro. Digamos, en esos momentos que el Padre quiere que todo el mundo lo vea. Pero los milagros, los verdaderos milagros, se hacen poco a poco. Aquella persona que está en una cama, todos los días en una cama, postrado, no tiene ganas de levantarse, tal, y ni los psicólogos ni los psiquiatras lo dan levantado. Se acerca a una persona y le dice, pues confía en Dios, confía, sé firme, sé patente, ayuda, el Señor te ayuda, sé firme, vete a correr, vete a andar, vete a encontrarte con el Señor, vete a sentirte, entra a una iglesia, pide la confesión y recibe a Cristo, sigue avanzando. Y después, cuando lleva un tiempo haciendo todo eso, y él mira atrás lo que estaba y lo que es ahora, y te viene a ti y dice, gracias, y le dices, no me las des a mí, dáselas al Padre que está en el cielo. Pide una misa de acción de gracias por las almas del purgatorio, y dando gracias a Dios por tu sanación, y avanza hacia adelante. Eso es lo que debemos avanzar, eso es lo que debemos impulsar todos como cristianos. Debemos sentirnos amados, debemos sentirnos queridos siempre. No podemos avanzar sin dejar a un hermano atrás. No debemos hacer como Caín y Abel,
cuando le pega la pedrada al hermano y después que, yo no soy el dueño de mi hermano. Yo tengo que mirar que mi hermano no queda atrás. Venga, si no tienes fuerza, apóyate en mí. Avanzamos. La casa del Padre está cada vez más cerca. Debemos ser conscientes de ese verdadero amor. Cuantas más almas salvemos, le garanticemos a esas almas la vida eterna, más gloria tiene el Señor, más gloria de Dios y más amor recibirán todo el mundo. Y el mundo se salvará. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a seguir con el capítulo 21 del primer libro de los Reyes. La viña de Nabot. No, esta ya la habíamos dicho ayer. Perfecto. Es el capítulo 22, sí. Esta la habíamos dicho ayer. Correcto, es el capítulo 22. Pasaron 3 años sin guerra entre Siria e Israel. Y al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel, al cual dijo a sus servidores: ¿sabéis bien que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no obstante nosotros estamos con los brazos cruzados, sin quitársela al rey de Siria. Y propuso a Josafat: ¿quieres venir conmigo a atacar a Ramot de Galaad? Josafat le respondió: tú y yo, tu pueblo y mi pueblo, tu caballería y mi caballería son una misma cosa. Pero añadió: por favor, consulta hoy la voluntad del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400, y les dijo: ¿debo atacar a Ramot de Galaad o no? Respondieron: atácala, porque el Señor la pondrá en tus manos. Josafat repuso: ¿no habrá aquí algún otro profeta del Señor para consultarle? El rey de Israel respondió a Josafat: hay todavía uno por medio del cual podemos consultar al Señor, pero yo le odio porque nunca me profetiza cosas buenas, sino cosas malas. Es Miqueas, hijo de Gimla. Josafat dijo: no hable así del rey. No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo que venga inmediatamente Miqueas, hijo de Migla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos con sus vestiduras regias en la explanada, y ante ellos todos los profetas en trance de profetizar. Sedecías, hijo de Canaán, se había hecho cuernos de hierro y decía: esto dice el Señor, con estos acornearás a Siria hasta exterminarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera: ataca a Ramot de Galaad y triunfarás, pues el Señor la pondrá en tus manos. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: mira que los profetas todos a una profetizan el éxito al rey. Haz tú como ellos y profetiza el triunfo. Miqueas respondió: vive el Señor que diré lo que el Señor me mande. Se presentó y el rey le dijo: Miqueas, ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Él respondió: atácala y triunfarás, pues el Señor la pondrá en tus manos. Y el rey le dijo: ¿cuántas veces te voy a decir que no digas más que la verdad en nombre del Señor? Miqueas contestó: he visto a todo Israel
dispersos por los montes, como rebaño sin pastor. Y el Señor decía: estos no tienen dueño, de cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te decía yo que nunca me profetiza bienes, sino males? Miqueas replicó: escucha la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono, y toda la corte del cielo alineada a su derecha y a su izquierda. Y el Señor decía: ¿quién seducirá a Ahaz para que vaya y muera en Rabot de Galad? Y uno proponía una cosa y otro otra, pero se adelantó un espíritu y de pie ante el Señor dijo: yo lo seduciré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú lograrás seducirlo, vete y hazlo así. Sabe pues que el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha decretado tu ruina. Entonces Sedecías, hijo de Cananá, dio una bofetada a Miqueas y le dijo: ¿es que el espíritu del Señor me ha dejado a mí para hablarte a ti? Miqueas contestó: lo sabrás el día en que andes de aposento en aposento para esconderte. El rey de Israel ordenó: prenda a Miqueas y condúcelo a Amón, prefecto de la ciudad, y a Joás, mi hijo, y diles: esta es la orden del rey. Mete a este hombre en la cárcel y tenedlo en agua, y poco de cada cosa, hasta que yo vuelva sano y salvo. Miqueas repuso: si vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, fueron a atacar a Ramot de Galán. El rey de Israel dijo a Josafat: yo iré disfrazado a la batalla, pero tú irás con tu vestidura real. Y se disfrazó y entró en batalla. Mas el rey de Siria había dado estas órdenes a los 32 jefes de sus carros: no ataquéis a ninguno que sea oficial o soldado raso, sino únicamente al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, se dijeron: este es el rey de Israel, y fueron contra él y lo atacaron. Josafat entonces lanzó un grito y los jefes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Pero un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la coraza. El rey dijo a su auriga: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy herido. Pero arreció tanto la lucha aquel día que el rey de Israel siguió firme en su carro frente a los sirios y murió al atardecer. La sangre de la herida cayó al fondo del carro. Al ponerse el sol, corrió esta orden por el campamento: cada cual a su ciudad, cada cual a su tierra, el rey ha muerto. Y llevaron al rey a Samaria y allí lo enterraron. Y lavaron el carro en la alberca de Samaria. Los perros lamieron la sangre del rey y las prostitutas se bañaron en ella. Como había dicho el resto de la historia de Ahaz, todo cuanto hizo la casa del mártir que edificó, las ciudades que construyó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Ahaz murió y le sucedió en el trono su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá el año 4 de Ahaz, rey de Israel. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre, hija de Silifi, se llamaba Azuba.
Siguió en toda la conducta de su padre, Asa, y no se apartó en punto de ella, haciendo lo que es recto a los ojos del Señor. Sin embargo, las colinas no desaparecieron, y el pueblo seguía aún ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellas. Estuvo en paz con el rey de Israel. El resto de la historia de Josafat, las proezas que realizó y las guerras que sostuvo estaban escritas en el libro de los anales de los reyes de Judá. Barrió del país los restos de la prostitución sagrada que había quedado en los días de su padre, Asa, en Edom. Entonces no había rey, un gobernador hacía de tal. Josafat construyó naves de Tarsis para Orfis por oro, pero no zarpó porque las naves se destrozaron en Esgón y Geber. Ocosías, hijo de Ahaz, había dicho a Josafat que mis súbitos vayan por los tuyos en las naves, pero Josafat no había querido. Josafat murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su antepasado. Le sucedió en el trono su hijo Joram. Ocosías, hijo de Ahaz, empezó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor e imitó la conducta de sus padres, de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, lo que hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal y le adoró, irritando al Señor, Dios de Israel, exactamente como lo había hecho su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender por este capítulo un poquito largo? Pero es el último del primer libro de los Reyes. Empezamos el próximo día el segundo libro de los Reyes. Que debemos siempre la obediencia debida a nuestro Dios, siempre la obediencia debida, porque si no lo obedecemos en los mandatos que Él nos da, ahí es cuando corremos el riesgo de apartarnos de Él, y la furia y el temor que nos debemos sentir de todo mal que hagamos, porque el Señor nos impondrá nuestra penitencia. Esa penitencia va a tener que ser cumplida. Hoy en día el Señor tiene mucha misericordia, toda la misericordia que queramos para el servicio y para la ayuda de encauzarnos en el camino. Pero si por mucho perdón, pero no hay propósito de enmienda, de corregir nuestros fallos, nuestras inquietudes, y volvemos al mal camino, el Señor dice, no, pero sí, yo te perdono, pero tú sigues haciendo lo contrario. Entonces sigues en el purgatorio. Sigues hasta que tú te des cuenta y el corazón tuyo esté limpio, puro, para poder entrar en el reino de Dios. Así que debemos ser conscientes de cuál es el camino. Si lo podemos hacer ahora en la tierra, podemos conseguir encontrarnos con Dios en nuestro amor hacia los demás, en nuestro servicio hacia los demás, en el cariño hacia los demás. Todo ya desde un principio. Pues, y eso es un servicio, aunque tengamos que sufrir, es un servicio hacia los demás necesitados. Podemos avanzar todo lo que queramos, avanzamos más. Cuando llegue el momento que estemos el último día, que estemos delante de nuestro Señor,
y Él abra el libro de la vida delante de nosotros y veamos nuestra vida pasar como una gran película a gran velocidad, y que nos enseñe el Señor dónde cometimos los fallos, dónde cometimos y si pedimos perdón en todos esos, entonces es cuando nos daremos cuenta. Bueno, nada más, les dejo esta reflexión para que ustedes reflexionen, se den cuenta de todo lo importante de las lecturas que corresponden con el día de hoy, lo que hemos leído ya lo último, el primer libro de los Reyes. Mañana empezamos el segundo libro de los Reyes. Pues nada, pues seguimos avanzando, estudiando y preparándonos en ese caminar para cuando estemos delante de nuestro Señor, estemos listos. Podemos decir, bueno, Señor, he leído la Biblia, he escuchado la Biblia, la he leído, la he profundizado hasta el final y podía profundizarla más. Le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine en mi comprensión de la Biblia, para escuchar y entender la palabra que me decía el Señor. Eso es lo más importante. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.